Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Muy buenos días con todos, bienvenidos una vez más a su casa, a la casa de Dios. Y a todos los que están atrás de un dispositivo, yo les pido que a todos dispongan su corazón en este día, dispongan de su tiempo, vayan y hablen con sus familias y compártanles este Zoom, este link, para que ellos también puedan escuchar esta palabra que yo sé que viene de parte de Dios y que viene del corazón de Dios, y que va a ser en este tiempo, en este día, va a ser algo grande el Señor. Amén. Yo le expecto que esta palabra va a cambiar muchas vidas, esta palabra va a cambiar mucho rumbo, y el Señor va a abrir en este momento muchos de nuestros ojos, va a abrirlos. Y por eso les pido a todos los que están atrás del dispositivo que pongan muchísima atención, y a todos los que estamos aquí que pongamos muchísima atención de lo que el Señor quiere decirnos el día de hoy. Amén. Bueno, siguiendo, nosotros sabemos que en todo este año hemos estado orando por esta palabra que ha sido poderosa y en verdad ha sido un rema para nuestras vidas. ¿Y cuántos ha sido un rema para las vidas de todos? Todos los que estamos aquí. Ha sido realmente un rema, porque ha sido el año de ser esforzados y valientes. Como dice en Josué 1:9, ¿no? Te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios que te ayudaré por donde quiera que vayas. Esta palabra es: por más que ande en sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo. Y así camine por el fuego, no me quemaré, y si camino por las aguas, no me mojaré. Porque ¿quién tengo al lado? Tengo a Dios. Ni siquiera al lado lo tengo delante, lo tengo detrás, lo tengo en todo lado. Y sabemos que esa es una palabra poderosa. ¿Pero qué nos dice? Que seamos fuertes y valientes. Amén. Amén. Entonces esta palabra es, en este tiempo, hagámosla, en estos meses que nos quedan del año, hagámosla también presente, porque sabemos que el Señor va a hacer algo en nuestras vidas. El Señor ya está haciendo algo en nuestras vidas. Sé que el Señor está transformando nuestros corazones, y sé también que Él lo va a hacer en este tiempo, y no vamos a ser los mismos más adelante. ¿Por qué? Porque vamos a ser fuertes y valientes. No nos vamos a dar cuenta de cuánto podemos alzar, como en el gimnasio. No nos damos cuenta cuánto alzamos, ¿no? Estamos ahí y después cogemos más peso y después ya estamos alzando un quintal. Después decimos: qué tremendo. Porque el proceso tal vez sea un poco duro, pero sabemos que más adelante vamos a ver esa cosecha abundante. Amén. Amén. Bueno, hoy, en este día, por eso les decía que dispongan el corazón y abren, y porque el Señor abra nuestros ojos, porque en semanas anteriores hemos hablado de temas muy importantes. Pudimos entender que no importa cómo fue tu pasado, o dónde vengas, o qué descendencia tengas, porque cuando Cristo viene a tu vida, ¿qué pasa cuando viene a tu vida Cristo? Nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, eres una nueva criatura y eres un libro en blanco. Y ahí puedes escribir estos nuevos capítulos de tu vida y puedes poner nuevas semillas. ¿Cortando qué? Cortando qué? Toda maldición, todo pecado y toda iniquidad. Recordemos que eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Amén. Amén. Entonces, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, repito, somos libro en blanco,
como que borramos todo nuestro pasado y somos un libro en blanco. Y ahí podemos escribir esas semillitas nuevas, porque cuando nosotros escribimos hoy unas semillas nuevas buenas, ¿ustedes creen que vamos a recibir en el futuro unas buenas cosechas? Por supuesto. Y que nosotros podemos cortar todo lo que hicimos en el pasado malo, claro que sí. Claro que sí que podemos cortar. ¿Cómo podemos hacerlo? Cambiando de dirección. Porque si nosotros íbamos en esta dirección y era una dirección equivocada, el Señor nos dice, jeje, hijito, vente para acá. Y nos regresa. O nos lleva para un rumbo diferente. Por eso dice un giro de 180 grados. Antes decíamos giro de 360 y era como que no, pues vamos a regresar al mismo lado. Imagínense, giro de 360, vamos al mismo lugar. Pero el de 180 es otro rumbo, otro camino. ¿Amén? Entonces, el tema de hoy le he puesto no más iniquidad. No más. Y vamos a entender esta palabra. Vamos a entender lo que es la iniquidad. Buscando, escudriñando en el diccionario, dice que iniquidad es todo acto contrario a la moral y la justicia. Todo acto contrario a la moral y a la justicia. La palabra proviene del latín iniquitas o iniquitatis, que traduce cualidad de injusto. Y sus sinónimos son injusticia, maldad, infamia o ignominia. Ahora, dentro de la palabra de Dios, etimológicamente quiere decir lo torcido, es decir, lo que tuerce el camino recto y perfecto de Dios. ¡Qué tremendo! Entonces, a partir de aquí, podemos entender el origen de la iniquidad. Debemos saber cuál es la raíz de la iniquidad, porque si no sabemos de dónde sale la iniquidad, no sabemos por dónde atacar, no sabemos por dónde ir, porque muchas de las veces nosotros al orar, al decirle Señor, quita de mí todo, estamos cortando solo las hojitas, estamos cortando las hojitas nomás, y los tallitos chiquitos, y luego como la raíz está fuerte, eso empieza a seguir creciendo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos dejar de alimentar la raíz y debemos de cortar de raíz, sacar todo, porque si no sacamos todo, va a seguir creciendo. Y después nosotros vamos a decir, Señor, no sé por qué, pero qué dura batalla que tengo. No puedo salir de esto. Entonces nos dice el Señor, es que hay que cortar de raíz, no solo los tallitos, las hojitas. ¿De acuerdo? No hay que alimentar esa raíz. No hay que alimentarla. Hay que dejarla secar. Amén. Entonces, eso vamos a aprender ahora, el origen de la iniquidad. El origen de la iniquidad se encuentra en la caída de Luzbel. En el momento en que este arcángel lleno de belleza y lleno de perfección le da cabida a un pensamiento que se desalinea de Dios. Y empieza a creer en algo diferente y opuesto a lo de Dios. Y eso también viene ahora a ser contrario a la verdadera fe. Este pensamiento torcido dentro del corazón del arcángel va también a producir algo en el espíritu que es el origen de la maldad. O sea, todo pensamiento contrario a Dios generó la maldad. Y eso fue lo que pasó con Luzbel. Y vamos a la palabra, en Ezequiel 28 del 15 al 18. Todos los que tenemos la Biblia, vamos allá, ¿sí? Y vamos a leer juntos lo que nos dice la palabra. Si ya estamos ahí, amén. Amén. Ahí coja su espada, coja su navaja, su espada virtual. Ya todos ya tenemos ya no hay pretexto, ¿no? Ya no hay pretexto para tener la palabra todo el tiempo.
Ahora ya nos dan esas apps que podemos descargar de los celulares. Inclusive nos dicen la palabra del día. ¿Sí o no? Entonces, cojamos eso. Es importante también que esas apps sirvan de algo, ¿no? Porque muchas de las veces aplastamos el Facebook y nos confundimos. Y justo al ladito del Facebook está la Biblia. Entonces, escojamos la Biblia. Les animo a que escojamos la Biblia. ¿Qué nos dice la palabra? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Ojo, fuiste lleno de iniquidad. Ya. Y pecaste. Por lo que yo eché del monte de Dios, te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Entonces aquí hay dos palabras que son determinantes para entender la raíz de la gran mayoría de los problemas que nos suceden. La maldad es la semilla diabólica de donde todo el mal se origina. Esta es transmitida al hombre desde su nacimiento y va a impregnar el corazón de pensamientos e intenciones que se oponen a la justicia, a la verdad, al amor y a todo lo que Dios es. ¿Qué nació? La maldad. ¿Sí o no? ¿Y por qué dice que es transmitida de generación? Porque ustedes saben que desde que nacimos, ya nacimos con pecado, ¿cierto? Ya nacimos. La iniquidad es la suma de todos estos pensamientos torcidos. Ojo, la iniquidad es la suma de todos estos pensamientos torcidos, o la suma de la maldad del hombre. La iniquidad va a impregnar el espíritu del ser humano en el instante en que es concebido el embrión. Es en este momento que toda la información o herencia espiritual de maldad en la persona se va a establecer. O sea que la iniquidad es como un cordón espiritual, por definirlo de alguna manera, a donde se van grabando todos los pecados del hombre y lo que será su herencia a la siguiente generación. Es donde queda esculpido todo el legado torcido y pecaminoso que le entregará el hombre a sus hijos. Y esto a su vez lo torcerán aún más con sus propios pecados y lo entregarán en maldición a la subsiguiente generación. Ay. Qué tenaz. A los padres, los que son padres, yo les digo, procuren limpiar todo, porque si no la maldición llega a los hijos. Es decir, que lo que hacían tus padres llega a ti. Un ejemplo, si un padre era alcohólico y no podía dejar el alcohol y no se arrepintió y así se quedó, tú naciste y te llevaste ese pecado, y cuando tú ya empezaste a cumplir ya la mayoría de edad, a los 15, 16 años, te da ese impulso de querer el alcohol y te impulsa, dices, esto es algo que lo necesito. Y el enemigo también crea el ambiente para que tú llegues a caer en eso, y más aún cuando no tienes conocimiento. Cuando tú no tienes conocimiento de lo que está pasando a tu alrededor, el enemigo crea el ambiente y caes.
Y a ti al inicio puede ser algo hermoso, algo que te gusta, y después ya no lo puedes dejar. Y por más que te oren, te liberen, hagan lo que sea, tú vuelves a eso. Tú dices, no puedo salir. Y sigues y sigues. Y tú dices, no puedo salir. Te vas a la iglesia más grande del Ecuador, te vas al pastor renombradísimo de cualquier lugar y dices, voy a salir de esto. Y resulta que al mes o a los 2 meses vuelves a caer. ¿Qué está pasando? Eso se llama iniquidad. ¿Ok? Entonces, yendo a la palabra, vamos a Jeremías 17 del 1 al 2. Y miren lo que nos dice. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro. ¿Qué quiere decir esto? Que está arraigado y que es difícil coger y borrarlo así nomás. Entonces hay que hacer algo, ¿sí o no? El Señor nos dice, tienes que hacer algo, no tienes que quedarte quieto. Entonces la iniquidad es lo que la Biblia llama el cuerpo de pecado. Y también ha formado parte del cuerpo espiritual dentro del hombre. Y esta va a afectar tu comportamiento. La estructura de tus pensamientos y aún el estado de salud del cuerpo físico. A ver, ¿cómo es eso de que también el cuerpo físico? Yo aquí les voy a dar en cuenta esto. Ustedes saben que cuando alguien sufrió de cáncer, el médico, aquí tenemos un médico, ¿sí? Un gran médico, que nos va a corroborar lo que yo voy a decir. Dentro de la historia clínica, preguntamos al paciente, ¿no? Lo preguntamos, decimos, ¿su descendencia tuvo alguna enfermedad, alguna cosa? Y el le puede decir, sí, mi mamá tuvo cáncer de mama. Entonces el doctor va a decir, hágase el examen. Tiene que hacerse el examen. Al menos cuando ya tiene 40 años en adelante. Sí, ¿no es cierto? Cuando tiene ya 40 años en adelante, entonces tiene que hacerse los exámenes. Porque dice, más aún cuando usted tiene un historial con su familia. Su mamá sufrió de eso, entonces usted tiene que hacerse ver. Porque también puede sufrir de lo mismo. Porque dice que la enfermedad es hereditaria. La enfermedad se hereda. Si alguien tuvo diabetes, entonces tienes que cuidarte de la diabetes. Si tu familia tuvo alguna osteoporosis, tienes que cuidarte de la osteoporosis. Y muchas de las veces eso pasa, y sí hemos visto. Se han dado casos inclusive de que hay nacimientos que no se dan, hay abortos. Y dice, bueno, mi abuelita abortó como 10 veces, yo ya voy 9, ya solo me falta 1. Y lo peor de todo es que nos acostumbramos a eso. Nos acostumbramos y optamos por ir donde el doctor a que nos diga, bueno, ¿sabe qué? Mi abuelita tuvo esto, mejor antes de que me suceda, yo voy a donde el doctor. Y a veces inclusive esas pastillas que yo me tomo, porque ya tengo algo aquí, ¿no? De que algo me va a pasar, de que voy a tener esa enfermedad. Y a veces ni consulto al médico, voy y consulto a unas páginas por ahí, y sé que debo tomar algo y resulta que me va peor. Sí, entonces, en esta parte yo quiero que tengamos bien en claro de que esas herencias también son parte de la iniquidad de lo que estamos hablando. Es parte de lo que pasó antes con un antepasado nuestro, algo que hizo. Y se va acumulando, imagínense, se va acumulando.
¿Y sabían que eso el enemigo no quiere que sepamos? Porque él quiere mantenernos atados. Él quiere mantenernos atados así. Es como que volvemos a poner cuerdas. Aquí se nos pone una venda y luego encima otra y con nuestro pecado otra. Tenemos no solo una venda, ya tenemos 3 vendas. Si ni la una quitamos, si ni la de nosotros quitamos, por nuestro orgullo, nuestra falta de perdón, por todo lo que pasamos. Imagínense la venda que está, la primera venda. Amén. Entonces, el cuerpo de pecado se origina en el espíritu e invade el alma y el cuerpo como una mancha que ensucia todo. La iniquidad está ligada al mundo espiritual de las tinieblas, y es ahí donde el diablo toma esas maldiciones que vienen de nuestros antepasados. Y es en esta misma área donde se arraigan las bases legales de enfermedad que se transfieren de padres a hijos y a nietos, lo que estábamos hablando. Es donde se encuentra la legalidad de Satanás para robarnos y oprimirnos, y lo que va a ser un constante obstáculo para recibir la plenitud de las bendiciones de Dios. ¿Y sabían que esta es la principal puerta que tiene el imperio del diablo sobre la vida del ser humano? Sobre cualquier creyente e inclusive sobre el incrédulo. Es a través de la iniquidad que el maligno va a cauterizar el corazón del hombre para poner en él todo tipo de deseos perversos y pecaminosos. Y a esto se lo llama concupiscencia. La herencia del pecado ha sido transmitida y ahora va a corromper el alma para que ésta empiece a desear hacer el mal. Es una fuerza irresistible en muchos casos que arrastra a personas aparentemente buenas a cometer pecados que son abominables delante del Señor. El ejemplo que les había tomado, los hijos de alcohólicos. Es un deseo incontrolable de beber. ¿Y sabían que a veces son hijos cristianos o de pastores que sin razón alguna empiezan a desarrollar estas inclinaciones? La razón de esto es que no se ha tratado con la iniquidad. Y vamos a la palabra, para que me crean. En Santiago 1, del 14 al 15. Todo va basado en la palabra. Y como dice Pastor Debray, vayan y pésenlo. Pesen en la palabra. ¿Sí? Todo lo que se está dando aquí, vayan y pesen. Y es importante que lo pesen. Y ustedes también tomen delante del Señor en su oración. ¿Es verdad lo que dice Él? ¿Le faltó algo? Y créanme que el Señor les va a revelar muchas más cosas. ¿Qué dice la palabra? Sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, otra vez, la concupiscencia, después que concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, ¿qué es primero? La concupiscencia. ¿Qué es primero? El deseo que está aquí en el pensamiento. ¿Qué es primero? Lo que está aquí en el corazón, que provoca la concupiscencia. ¿Y qué provoca la concupiscencia? El pecado. Cuando nosotros somos atraídos y seducidos, ¿qué sucede? Caemos en el pecado. Y no solo el diablo interfiere en la vida del hombre a través de la iniquidad, sino que es donde los juicios de Dios se van a estar manifestando constantemente, debido a que la iniquidad se opone a la justicia divina, por estar torcida de ella. Esto va a ocasionar un choque continuo con la rectitud de Dios. Es como que estoy más atraído al pecado, es como que, ¡ay! ¿Sí les ha pasado que tienen que batallar más en algún área? A mí sí. Yo sí he tenido que batallar en un área, y fuerte.
estar ahí, Señor. No sé qué pasa, me siento atraído. E inclusive se hace hasta más difícil, ¿no? Como que parece que el Señor no escucha, o parece que el cuerpo es débil y por eso decimos, chuta, voy a ayunar 21 días. o los 40 días, porque obviamente eso va a fortalecer mi cuerpo, ¿no? Pero ¿qué está pasando detrás de eso? Entonces, más bien en el momento de que nosotros vamos a hacer algo, debemos decirle al Señor, Señor, ¿qué está pasando? Hay algo que yo no sé. De mis antepasados, escudriña. Y Él le va a enseñar. Él va a sacar a la luz eso. ¿Ok? Entonces, hoy va a salir a la luz porque hay mayor interés ahora en esto, ¿sí? Porque está saliendo a la luz. Y estamos teniendo el conocimiento. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, verdad? ¿Y saben cuál es el propósito entonces de los juicios de Dios? Es alinear todas las cosas con la voluntad y la justicia de Él. Y donde hay caminos torcidos, hay una continua acción divina tratando de alinear a la persona con Él. Por eso se manifiesta en juicios, en pruebas, en tribulaciones, en desiertos. Porque Él quiere que nos demos cuenta dónde está nuestro corazón. ¿Qué es lo que tiene nuestro corazón? Si se dan cuenta que todo está alineado, todo se alinea. ¿Sí o no que todo se alinea? Y vamos nuevamente a la palabra. ¿Y qué nos dice la palabra sobre esto? Le hemos puesto así subrayado con letras más grandecitas. Porque en realidad esto es importantísimo conocerlo. ¿Qué dice en Éxodo 25? Yo soy Jehová tu Dios, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me, palabra fuerte, aborrecen, ¿no? Pero todo lo que está contrario a la palabra de Dios, ¿qué es? Respondido. Y saben que aquí no está hablando Dios a los impíos, a los inicuos, ¿no? No, aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando Dios a su pueblo, a todos los que somos hijos de Dios. ¿Y sabían que Dios no está visitando el pecado aquí? ¿Dónde dice que Dios visita el pecado? Dios visita, ¿dónde dice? Borremos, no se puede. ¿Qué dice? Que Dios está visitando la iniquidad. El pecado es tan solo el fruto de la iniquidad. El pecado es la parte superficial y visible de algo que está profundamente arraigado en el ser humano. Como les dije, y vuelvo, el pecado es tan solo las ramas. Es lo exterior de un gran árbol que viene creciendo y robusteciéndose de generación en generación. Pero la iniquidad es la verdadera raíz de donde surge todo el mal en nosotros. Y es ahí donde debemos cortar. ¿Cómo le oramos a Dios? Yo también me hago una mea culpa. ¿Cómo le oramos a Dios? Señor, perdona mis pecados, los que sé y los que no sé. ¿Sí o no? Aquellos que yo sé que realmente he pecado y aquellos que ni siquiera me doy cuenta de que he pecado. ¿Sí o no? Los pecados de comisión, de omisión, como sabemos decirlo, ¿cierto? Pero ya es tiempo no solamente de decirle y confesar nuestros pecados, sino también es pedirle que borre nuestras iniquidades. ¿Qué le vamos a pedir? Señor, borra nuestras iniquidades.
Porque por esta causa muchos padecen la consecuencia de terribles maldiciones. Y las maldiciones pueden ser financieras, porque hicieron algún negocio por ahí chueco, la generación. Pactos. Enfermedades familiares incurables, cáncer. Destrucción familiar, divorcios. Que el abuelito se divorció y tuvo otra persona, y que los hijos también se divorciaron y tuvieron otras personas, y los hijos de los hijos también se divorciaron y tuvieron, o sea, ahí el adulterio está pero a flor de piel. Y yo voy, Señor, perdóname por el adulterio, he pecado contra ti, pero ese adulterio me impulsa, o sea, la iniquidad del adulterio me impulsa a adulterar. Es la concupiscencia que está ahí. Es esa concupiscencia que es atraída, ¿no? Me atrae. Como dice la concupiscencia. Entonces me atrae y es como que, ay, voy por ahí. Y me atrae esa concupiscencia. Entonces, ¿ustedes creen que esto debería ocurrir estando bajo la protección de un Dios que es todopoderoso? Por ejemplo, divorcios, como les había dicho, accidentes, tragedias. O sea, si nosotros nos ponemos a meditar, vemos que es real lo que les estoy diciendo, totalmente real. Muchas familias que de generación en generación ya prácticamente ya viven con eso. Ya les dicen ya a las adolescentes, ya dicen, cuídate, cuidaraste, porque yo sufrí de esto y puede ser que tú también sufras. Mi abuelita sufrió de diabetes, cuida el azúcar, cuídate de tomar cosas dulces, porque puedes tener esa diabetes. Me acuerdo de este presidente de Estados Unidos que falleció con accidentes de avión. Y los hijos también tuvieron accidentes de avión. ¿Qué será? Entonces, sí hay una diferencia entre iniquidad y pecado. Porque no es lo mismo el fruto que la raíz. Ojo, el pecado, que es el fruto de la iniquidad, habíamos dicho, de la acumulación de estas cosas que sucedieron en el pasado, la acumulación de pecados. Entonces, el origen y lo que se da a la luz. Dios no solo vino a vencer el pecado en nuestras vidas, sino a deshacer todas las obras del diablo. Por eso cuando Moisés está clamando a Dios por ver su gloria, el Señor se manifiesta a él y le dice, y deberíamos decir todos esto. Éxodo 34 del 6 al 7. Vamos a ver conmigo. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Qué está nombrando? Iniquidad, rebelión y pecado. Entonces no es lo mismo iniquidad que pecado. Ojo. Ahí está. ¿Y qué primero nombra? La iniquidad. ¿Por qué? Porque esto está antes que el pecado. ¿Está claro? ¿Sí o no? Entonces el pecado viene despuesito. Inclusive va a la rebelión ahí. Imagínense que hay iniquidad, seamos rebeldes. Ese pecado está a flor de piel y va a salir reluciendo. Por eso
Todos los días estamos, Señor, perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestros pecados, Señor, perdóname porque he sido un mentiroso, perdóname porque mi carácter, la ira. Y tratamos de mejorar, ¿no? Pero sucede una circunstancia, una situación y caemos en eso. Y otra vez estamos, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Si es como una llavecita, ¿no? Que está abierta, que la cerramos y la volvemos a abrir, la cerramos y la volvemos a abrir, la cerramos y la volvemos a abrir. Cuando la iniquidad, ¿qué nos dice? No solamente se trata de la llavecita, de abrir y cerrar, sino de cortar el agua. ¿Por dónde va la llavecita? Un principio que tenemos que entender y que va a ser fuente de gran liberación en nuestras vidas es que Dios no trata con el mal en forma genérica. Él es específico. Y nosotros tenemos que responder en contra de todo el reino de las tinieblas. Y como les digo en las oraciones, es muy preocupante dentro de nosotros como el cuerpo de Cristo. Nosotros nos conformamos con oraciones generales y simples. Señor, perdona todos mis pecados. Amén. Señor, cualquier cosa que yo haya hecho en el pasado. Amén. Perdóname. Señor, todo pecado en el área sexual te pido perdón. Amén. Y yo estoy de acuerdo con ustedes ahorita lo que están pensando. Sí, Dios oye la intención de nuestro corazón. Y nos perdona en cuanto a nuestra salvación eterna. Pero las bases legales que operan en nuestra contra no son quitadas con ese tipo de oraciones. Por eso Dios quiere que escudriñemos nuestros corazones, que entendamos la maldad y sus consecuencias en la misma dimensión que Él las entiende. Él quiere que el enemigo no tenga ni la menor cosa con que atacarnos. Jesús murió por nuestra total libertad y cada parte de la cruz y de su pasión tiene que ver con áreas diversas en que Dios pagó el precio por nosotros, para que entráramos a una total plenitud con Él. No solo fue conquistado el perdón de nuestros pecados, sino que la cruz representó una obra integral en la cual fue redimida cada parte de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Isaías 53 del 4 al 5 y del 10 al 11. Es algo que lo sabemos y lo vamos a refrescar. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras... El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Entonces debemos entender que Él fue molido por nuestras... Y por eso el Señor nos ama. Señor, todavía esta enfermedad, ¿qué está pasando? Si nosotros entendemos que es la iniquidad la que tiene que salir de nuestras vidas, Él nos va a sanar. Va a quitar esa maldición. ¿Sí o no? Inclusive nosotros el apellido lo llevamos, ¿no es cierto? De generación en generación. Pero en el momento en que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, aún nuestro apellido en lo espiritual se corta. Nosotros somos de Jesús. Entonces esas maldiciones generacionales, las iniquidades deberían desaparecer, porque ahora somos de Jesús. Porque Él fue molido por eso. Molido. Imagínense lo que es molido. Como la carne molida. Ay, ay, ay. ¿Cómo quedó su cuerpo a causa de salvarnos de nuestras maldiciones generacionales?
y de decir, bueno, ya no hay más iniquidad en tu vida si entiendes esto. Gracias, Señor, porque tú fuiste molido, porque qué poderosa esta iniquidad. Pero más poderoso es Jesucristo. Más poderoso es Él, que hizo esto por amor, de molir. Imposible de permitir que la piel sea molida para salvarnos de esto. Tanto hizo el Señor por nosotros. Entonces la cruz abarca toda esta cantidad de conceptos. Por eso debemos ser liberados y redimidos. Entonces no solamente recibamos la salvación de los pecados, porque el Señor nos puede perdonar nuestros pecados, pero podemos seguir viviendo enfermos, inclusive con dolores emocionales y físicos. Y es como una cárcel ahí de nuestra alma y de nuestro espíritu, sufriendo, padeciendo por llevar a cuestas esa iniquidad. Por eso Jesús hizo una obra completa para que viviéramos una vida de plenitud con Él. Pero si no entendemos cómo estamos conformados en espíritu y alma y cuerpo, y cómo la victoria de la cruz se aplica a cada una de estas áreas, nunca veremos su total triunfo en nuestras vidas. Entonces, aquí en Levítico 16:22 también hay la diferencia de lo que es pecado con iniquidad. Y vamos a leer conmigo. Dice: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las de los hijos de Israel, todas sus y todos sus pecados. Hace diferencia. Y otra vez, ¿qué nombra primero? ¿Cómo es la palabra, no? Qué perfecta. ¿Y cómo nos hace entender? O sea, lo que está escrito tiene su razón. Hasta el orden tiene su razón. Aquí una vez más Dios es específico, limpiando a su pueblo por la confesión detallada de estas 3 formas corruptas del ser humano. Entonces, la iniquidad llega a ser la parte del espíritu del hombre, que de las 3 partes que componen nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, la más fácil de entender es el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué es más fácil el cuerpo? Porque es visible y tangible. Sin embargo, ha tomado cientos de años a las ciencias médicas el descifrarlo y entenderlo. Y aún quedan misterios por resolver, ¿sí o no? El hombre solo se puede entender en manera integral, esto es, combinando los 3 aspectos que lo componen. Cuando ignoramos uno de ellos, necesariamente caemos en el error. Y por eso es que la ciencia no puede atar los cabos que unen al cuerpo y al espíritu, por cuanto lo desconocen totalmente. Aquí hay muchos ejemplos, ¿no? Porque el cuerpo está compuesto por varios sistemas complejos que lo hacen funcionar correctamente. De la misma manera, el alma y el espíritu son cuerpos intangibles altamente complejos que debemos conocer para caminar en la victoria de Cristo. Porque la victoria que Cristo efectuó para nosotros debe ser expuesta a muchas victorias, no a fracasos. Por eso el Espíritu de Dios puede ser poseído solo por Dios. Y ya no debe haber mezclas de nada. Porque una vez que uno es sellado en su espíritu por el espíritu de la promesa, el espíritu nuestro se vuelve absolutamente puro, y el problema solo radicará a partir de ese momento en el alma y en el cuerpo. ¿Ok?
Miren, yo sé que a muchos en esta palabra les ha abierto los ojos en algunas cosas. Y si se han puesto ustedes a meditar al respecto, ustedes pueden decir, es verdad, hay un área en donde no puedo salir. Y por más que me oren, me liberen, es como que vuelve. Y muchas de las veces por vergüenza callamos eso. No queremos que nadie más sepa, nos da vergüenza. Créanme que debemos confesar eso. Cuando el Señor saque a la luz esa iniquidad que ha habido desde nuestros antepasados, debemos sacarlo a la luz. Porque el primer avergonzado debe ser el enemigo, una vez más. Él debe ser el primer avergonzado. Y quien se tiene que glorificar en eso es Cristo. Y es pedir en esa área que la sangre de Cristo esté. Y que seamos procesados y tratados en eso. Porque ustedes creen que es fácil salir de una concupiscencia. ¿Creen que es fácil salir de la iniquidad? No. Muy bien. Por eso el enemigo trata de tapar todo esto. Trata de que, no, pues solo la pomadita nomás, porque yo sé que más tarde va a caer. Muchas de las veces va a renegar. Va a decir, ¿hasta cuándo? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Vamos a decir. Y se nos va a remorder nuestra conciencia. Y qué bueno. Porque cuando se nos remuerde la conciencia, cuando tenemos una incomodidad, es porque realmente el Espíritu quiere cambiarnos. Y pedirle al Espíritu Santo que no cauterice nuestra conciencia, ¿no? Es como que volvemos a caer y decimos, ya no puedo. Ya ahí queda. No puedo. Es más, por más ayuda que te he pedido, por más que me he orado, por más que he ayunado, por más que he hecho muchas cosas, me he parado de cabeza, me he ido a un retiro, me he separado, me he ido al monte a orar por 40 días y 40 noches, bajo y el día 41 pequé. ¿Qué pasó ahí? ¿Vas a volver al monte o qué? No, pidámosle al Señor en este tiempo que examine nuestro corazón. Digámosle a Él que tome nuestro corazón y empecemos a entender. Que nos limpie de toda contaminación de la carne y del espíritu. Y que Él nos perfeccione en la santidad y en el temor de Dios. Y Él, el mismo Dios de paz, que nos santifica por completo, y en todo nuestro ser, que es en espíritu, alma y cuerpo, seamos guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Me parece que he visto en algún lado esto que les estoy diciendo, ¿no? Sí, está en la palabra. Ahí está. Que nos santifique por completo. Entonces, para terminar, ¿cómo tratamos entonces con la iniquidad? La iniquidad no es un simple pecado por el que se pueda solo pedir perdón y se acabó. Señor, perdona mi iniquidad, ya, fui libre. Así. No. La iniquidad es todo un cuerpo de pecado y maldad que está arraigado en nosotros. Y esto corrompe toda la estructura de nuestro comportamiento y de nuestros pensamientos. Y se ha metido en nuestros huesos y en las entrañas. Desarraigarla
Toma tiempo y dedicación, pero será lo mejor que hagamos en nuestras vidas. Los frutos de la justicia, las promesas y las bendiciones de Dios se van a manifestar sobre nosotros. Y nos va a esperar un episodio lleno de gozo y victorias en Cristo Jesús. Entonces, yo les animo a que nos pongamos de pie, ahí, detrás del dispositivo. Dispón tu corazón en este momento, cierra tus ojos y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude en este proceso de liberación y que nos envíe un verdadero espíritu de arrepentimiento y de valor para cambiar. Esfuérzate y sé valiente. He ahí, todo va ligado. Y vamos a orar. Yo les voy a guiar en esta oración para que el Señor en este tiempo quite todo lo que tiene que quitar. Espíritu Santo, hoy venimos delante de ti con un corazón humillado. Clamo a ti, Señor, para que un verdadero espíritu de arrepentimiento venga sobre nosotros. Abre nuestros ojos espirituales para que pueda ver mi propia iniquidad. Dame tu revelación, tus sueños, una palabra de ciencia para saber qué hicieron mis generaciones pasadas, que está afectando mi vida y trayendo maldiciones y obstáculos que me impiden vivir en la abundancia y en la bendición de tu reino. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo les animo a que esto lo hagan todos los días y que el Señor abra los ojos, y en el momento que abra los ojos, pues ustedes pueden tratar esa iniquidad y cortarla de raíz. Amén. Amén. Y Señor, bueno, te damos gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, que esta palabra no llegue vacía, sino que llegue al corazón de cada uno, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú seas hablando, inclusive nos sigas hablando más adelante, Señor. Gracias, papá. Gracias, papá. Yo te pido que tú nos llenes de tu Santo Espíritu y que tu sabiduría y tu inteligencia esté sobre nosotros. Gracias, papá. Bueno, y antes de terminar, pues vamos con el tiempo de nuestros diezmos y ofrendas. Amén. Wow. Bueno, poderosa palabra de parte del Señor. Y bueno, Señor, yo creo que a todos nos reveló algo, a todos nos llegó algo de su palabra. Y bueno, yo creo que cada día, cada semana que venimos acá a la casa de Dios, yo lo veo como que venimos a estrenar, ¿no es cierto? A estrenar algo nuevo, algo de la palabra del Señor, aprendemos algo nuevo, ¿cierto? Asimismo yo meditaba, no es como cuando hoy a lo que venía, estaba viendo mi closet y digo, ahí me están unos zapatos sin estrenarse, o sea, digo, asimismo nosotros cuando nosotros venimos acá a la palabra de Dios, venimos a estrenar algo nuevo para llevarnos y usar y vivirlo y aplicar en nuestra vida. Y por eso, debido a eso también, el Señor me llevó a Mateo 25, justamente a la parábola de los 3 siervos, que dice lo siguiente: también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió por proporción a la capacidad de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo
que recibió las 5 bolsas de plata, comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó en un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo les había ido cómo habían hecho el uso de su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosechaba lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso, perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cautivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Amén. Aquí hay mucho que meditar. Muchas veces eso pasa cuando nosotros tenemos algo que el Señor nos da, sea cualquier bendición, sea cualquier cosa material, cómo la estamos usando, o sea, cuando recibimos algo nuevo de la palabra del Señor, cómo la estamos poniendo en práctica en nuestro diario vivir. Como les decía, las cosas que nosotros mismos nos compramos son para usarlas, como les comentaba, es para administrar las cosas, ¿no es cierto? Para ponerlas en práctica, para enseñarlas, para que los demás compartirlas, ¿no es cierto? Entonces, como vemos en la parábola de los 3 siervos, había algo que les disgustó, o es alguna palabrita que nos estanca aquí, que es la pereza. La pereza fue lo que impidió que este siervo invierta, impidió que este siervo, el miedo también decía, el miedo muchas veces por no hablar, miedo a que dirán, miedo a, no sé, a que vean más mis defectos, a que mis fortalezas, mis debilidades, entre otras cosas. Pero el Señor fue claro, Él dijo: lo que nosotros tenemos que hacer es eso, que el Señor nos diga, siervos fieles, ahora con la palabra que nos dio tenemos que hacerla multiplicar, hacerla grande, ponerla en práctica. Entonces eso es algo muy importante, porque así vamos nosotros a permanecer, guardar la palabra del Señor cada día, y así nosotros vamos a poder ser fiel a Él y evitar caer en el pecado, porque mientras guardamos nuestra palabra, nosotros ya sabemos qué es lo que no le agrada al Señor y lo que le agrada. Entonces eso yo les animo a que todo lo que recibamos de la palabra del Señor, las bendiciones que Él nos da, las multipliquemos. Amén. Entonces eso es lo que el Señor nos pide esta mañana, ¿sí? Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, gracias, Padre, por este tiempo tan poderoso en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos, Señor, en esta mañana, Señor. Te pedimos, Padre, que sea tu Santo Espíritu guiándonos, Señor, a poner en práctica, Señor, a multiplicar lo que tú nos das, Señor, porque a todos nos has dado una cantidad, Señor. Ayúdanos a multiplicarla, Señor, a no dejarla sin estrenar, Padre. Ayúdanos a poner en práctica, Señor, a usar lo que tú nos has dado, a usar nuestros dones, a usar nuestros talentos, Señor, que tú nos has dado para
dar gloria y honra aquí a tu nombre, Señor, para traer el reino de los cielos acá a la tierra, Señor. No permitas que la pereza, Señor, nos estanque, ni el miedo nos paralice y nos deje quedar ahí guardado todas las cosas que tú nos has dado. Señor, ayúdanos a usar, Señor. Te pedimos perdón si es que te hemos dejado a un lado esas cosas que nos has dado, Señor. Perdónanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ir poco a poco recordando todas las cosas, lo que nos has dado, Señor, para nosotros usar bien, Señor. Y aún las cosas nuevas. Aún así, para las cosas nuevas que tú nos vas hablando cada día, Señor, ayúdanos a estar listos, Señor, para usarlas bien, ser buenos administradores, Señor, de lo que tú nos hablas a través de tu palabra, Señor, y ponerla en práctica. Gracias, Espíritu Santo. Sabemos que nosotros aquí somos tus siervos fieles, Señor, y así nos llamarás, Señor, porque tú has visto y verás cómo nosotros usamos bien todos los recursos que tú nos das, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, Señor, y ayúdanos a cada día a guardar tu palabra en tu corazón para no pecar contra ti, para no fallarte, Señor. Hoy queremos darte un corazón fiel. Queremos darte un corazón fiel, Señor, esta mañana. Queremos ser fiel a ti, a tus promesas, Señor, a tu palabra, Señor, que las vamos a alcanzar, Señor. Así como tú eres fiel con nosotros, con tu pueblo, nosotros también queremos ser fiel contigo, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por este día, por la semana que va a iniciar, Señor. Sabemos que tú estarás allí, Señor, respaldándonos, proveyéndonos y protegiéndonos de todo mal, de todo peligro, Señor, y siendo fiel. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.